Bueno, entonces, usted estuvo Entonces, entrenador, después, antes había sido Cristóbal y Oscar Echeverry, que yo o recuerde, primero Oscar primero fue, Echeverry no, y después Cristóbal. no, que yo recuerde, primero fue eh, Cristóbal López, después fue Oscar Echeverry y después entré yo como entrenador. Ahí empecé yo como entrenador. Y después Y yo me acuerdo que también estuvo como entrenador en Peñarol. esa es la discusión. Entonces ahí es lo que quiero hablar también. Prácticamente, y no puedo hablar de hacia atrás porque no supe que existiera, porque aquí todo era demasiado informal, no había apoyo de ninguna institución, ni del municipio, ni de nadie. Entonces los que nos reuníamos espontáneamente. Entonces yo recuerdo que nos reunimos alguna vez Jaime Horacio Zuluaga, Eufrasio Agudelo, Abraham Abraham Pineda, Pineda, Arturo Francisco William, Pacho Pacho William William Gómez, Gómez, Arturo Zuluaga, eh, Francisco Vázquez. Formamos una especie de comité. Y Comité ahí, Municipal de Fútbol, me así acuerdo. Yo nosotros también mismos, hice parte de ese comité después, años pero después. después, años Sí, después, usted no estuvo al principio porque además estaba supremamente joven todavía. Entonces ahí formamos el primer comité que yo sepa pues que más o menos oficialmente existió en Santuario, no sé de ahí para atrás porque nunca quedó registro de nada, no existía ninguna organización. Entonces ahí empezamos y ese comité fue el que organizó el campeonato municipal de fútbol con 5 equipos. A usted me ayudará. Peñarol, Peñarol, Once Once Ágiles, Ágiles, Santander, Santander, León Rápido, León Rápido. el Ranger ya era de esa No, época, el todavía Ranger no. no, había otros. Santander, Peñarol, El Dorado, El Dorado, ahí están esos sí. 5 equipos, eran 5 equipos. Esos cinco Después equipos, entró el Ranger después llegó y el otro, ajustó y los completó el 11 sexto. copas, o no sé qué. Yo jugaba en las reservas de Ranger y después me ponían a jugar en la de mayores de Ranger, porque la reserva jugaba los sábados y los mayores jugaban los domingos. Pero eso fue posterior a ese primer inicio del Sí, claro. campeonato que hicimos nosotros, que era un campeonato exitosísimo. Le cuento que esa cancha se llenaba porque teníamos rivalidades como cualquier Medellín Nacional, para que sepa. Entonces nosotros éramos los más poderosos y Once Ágiles Y los Once otros más Ágiles, poderosos. La, la, la riña era entre Once Ágiles y hasta el punto de que siempre, casi siempre, quedábamos campeón Once Ágiles, digo, campeón Once Ágiles y su campeón Peñarol, o viceversa. o viceversa. Siempre era campeón y su campeón. Ya de ahí en adelante, yo ya me retiré. Yo recuerdo que en el 73 o 74 dije, no más fútbol, no más actividad física, ni siquiera llegué a jugar fútbol. Yo también integré esa primera selección, la integré yo como marcador de punta derecho. Podemos recordar, digamos, como decir, esas primeras nóminas del santuario. Usted me decía en el pórtico Javier, Permítame un momentico, yo estoy el tratando Pocho. de recordar la alineación. Cuando, haciendo como una memoria aquí, yo me acuerdo que ese primer campeonato había un jugador aquí que, que Cocho no fue de la selección. No, Que yo recuerde, no recuerdo. Más bien recuerdo a a Rafael. Carabina, a Carabina. El Ah, otro Rafael que jugaba en el por eso, Lincora o en el hacia allá voy. Carabina. Carabina y este otro grandote, hombre, ¿cómo era que llamaba? Que trabajaba en la agricultura aquí, en la Sí, Secretaría de Agricultura. ese era Guarín, Guarín. Guarín. Entonces, había unos porteros. Francisco Vázquez, Rafael, Guarín, ¿y cuál te dije ahora? Ah, y Roque Jaime. Carabina. Roque Jaime y Gatti. Esos eran como los Pero esos porteros fueron después. Gatti Roque Jaime fue mucho pero después. de mi Y época, Sobrino. porque yo los traje Sí, a la sí. selección. Cuando yo estaba, Pero no de las primeras elecciones. sí señor, de las primeras. Gatti no, porque Gatti es casi que. No, pero es que un momentico, las primeras elecciones estamos hablando de una época de 70 para arriba, un poquito. Ah, bueno, el ¿Sí me 70, entiende? sí. Porque es Cuando que, usted dirigió. Estaba pensando que era cuando eran los otros técnicos, como estuvimos hablando de la del 64. Ahí sí estamos. Perfecto. bueno, entonces, esa selección en todo caso fue la mejor. Yo recuerdo mucho a, a Sergio, a Disimulo, Arturo Zuluaga alias Disimulo. Recuerdo a Francisco Vázquez como portero en la Manuel parte Vázquez ya este, estaba. Oscar Manuel Gallo. todavía, yo los llamé, yo los traje a Oscar y a Manuel, los Y a traje a la Orlando elección, y a Villegas. Orlando Villegas y a Rodrigo a Gómez Rodrigo Giraldo, Palomo. Rodrigo Malo, Carlos Escobar, todos esos los traje yo a la elección, cuando, Sí. cuando ya tenía la elección. Entonces,
recuerdo a Víctor Alonso Zuluaga. Sí, Entonces, yo no recuerdo exactamente la nómina, pero yo creo que si vamos a los archivos de la federación, allá se encuentra, porque ya tiene que estar el registro. sí creo. Exacto. Bueno, le pregunto por Julio Gómez. Ese fue entrenador, Julio el Zapatero. No, Julio era el aguatero. El aguatero era. eh, yo no recuerdo si alguna vez, porque Julio de todas maneras es un personaje muy particular Sí, y muy yo me acuerdo. relacionado y muy aficionado al fútbol. Entonces era el que nos llevaba el hábito hoy y no recuerdo si alguna vez de pronto, pero más por condescendencia con él, lo tuvimos ahí como en la cuestión técnica, pero él Como funcionaba asistente, era pues. No asistonto, sino asistente. exactamente. Entonces ya le, eso es lo que yo recuerdo de lo que yo recuerdo de Julio. La cuestión que él lo teníamos como batero, él inclusive nos patrocinaba las gaseosas y el agua y todas las cuestiones. Él era muy aficionado y muy metido con O nosotros, sea con que toda la era actividad. más un patrocinador que un técnico Ah, o sí, asistente, sí, exactamente. perfecto. Pero fue una persona también que apoyó mucho las elecciones de ese entonces, yo me acuerdo también de él. Por eso, sí, Ahí sí. inclusive nos acompañaba en los desplazamientos al municipio, se le iba con nosotros. Bueno, pasando ahí, le cuento esos torneos once ágiles ante Peña, Santander, ¿cómo es el de Jaime Peñarol. Horacio Zulaga? ¿Cómo? Peñarol, Peñarol y Once Santander Ágiles era. y Santander, León Rápido, El Dorado y Ranger, que eran los seis. Eso desapareció, ese torneo después desapareció en otros campeonatos, en fin, pero ya esa historia está más escrita en, digamos ahí como Ya documentales está más. al respecto. Podemos cambiar, digamos, ahora la hoja ya de la Ah, parte, perdón un momentico, yo quiero sí, aclarar una cosa. Yo resulté, digamos, de rebote con Peñarol, porque yo no era entrenador ni nada de cuestiones, pero Manuel Vázquez tuvo un problema de tipo personal alguna vez y en una ocasión en que hablamos, él me dijo, no me vaya a abandonar el equipo, por favor, porque no podía estar al frente. Y entonces yo le asumí esa carga a Manuel y ahí fue donde me hice cargo de yo me Peñarol. acuerdo de esa época, fue que después de que él terminó bachillerato, se fue para Medellín a trabajar y que ahí tuvo esa ausencia él obligatoria, ahí fue cuando usted entró a Ahí suplir, fue sí, cuando yo entré a suplir, exactamente. Pero me fue así. muy bien en ciertas cosas, anoto, porque yo en 5 años quedé campeón 3. Entonces, No, excelente historia. Olvidamos también, no habíamos mencionado al profesor Sergio Echeverry, que fue mi profesor, fue entrenador también después más tarde. Y bueno, ¿qué otra cosa? Usted ahora me dijo que cuando usted estaba, yo empecé a arbitrar en una forma como más oficial en esos torneos ahora y que yo de pronto ya lo había dejado ahí entre el tintero. Me interesa eso porque de todas formas yo tengo mucho que agradecerle al pueblo y a todos los personajes que me ayudaron, por supuesto. a ver, esa era una percepción que yo tengo como en mis recuerdos y por eso la mencioné tal vez a J un poquito antes porque le dije, yo la menciono expuesto a que usted me ratifique, no me rectifique, o digo me rectifique o me ratifique. No, se Y lo entonces, ratifico, si es que exacto, usted está en el entonces la idea era, comité. yo era, ¿Cuándo eso? en ese entonces era un dirigente, yo era un dirigente deportivo y, como les digo, muy informal, porque no había un orden, pues, aunque sí habían reuniones con frecuencia, organizábamos los campeonatos, imponíamos sanciones, todas esas cuestiones, y hasta pagábamos árbitros, y no estoy equivocado. Entonces nosotros aquí no teníamos árbitros, pero a Jota siempre se le notó esa tendencia a arbitrar. Él lo hacía espontáneamente en partidos amistosos, en la escuela, no sé dónde más, pero siempre le veía que si estaba en la cancha casi que puedo asegurar que estaba con un pito en la boca. En la boca. Entonces yo sugerí, yo digo, hombre, venga
Jota, pítenos usted un partido. Yo recuerdo que lo llamé exclusivamente, venga, pítenos este partido. Ahí empezó Jota. Ahí recuerdo también al Loco Villegas, Javier Villegas, que Álvaro también, Campo. Álvaro Campo, pero Álvaro Ocampo sí es más, porque yo mismo estuve pitando partidos ante Yo la falta de quien nos pitara. Yo pité algunos partidos. recuerdo algunos partidos que usted pitó. Exactamente. Pero la idea era siempre que alguien tomara pues la actividad de los arbitrajes. Y ahí es donde creo yo que surgió la oportunidad, si se puede llamar así, de, para que Jota hubiera empezado ya como en una forma un poco más, digamos, un nivel más arribita, pitando nuestro campeonato, porque ya hubo una época en que lo pitó completo, pues, el campeonato. Creo que lo pitó por lo menos muchas ediciones de esos campeonatos. Usted fue el árbitro estrella Sí, ahí. varias ediciones, sobre todo los partidos de las 11 de la mañana, me los daban, a veces no llegaban los árbitros de Río Negro o de Medellín para pitar el de la 1 y el de las 3, y yo pitaba los 3 partidos seguidos. Bueno, usted ahora que mencionaba a Jota, como hay muchos que después ven esta entrevista no saben quién es Jota, Jota es Juan Manuel Gómez Botero, que en ese entonces mi hermano mayor le decían Jota y a mí también, entonces para que sirva esa claridad, porque los que me dicen J son personas de épocas muy anteriores. Podemos pasar a otro tema. El apellido Elorza, ¿de dónde viene? ¿Por qué vino don Gabriel Elorza al santuario? Su querido padre, me acuerdo de él, éramos vecinos ahí en la Judea. Él se casó con una prima hermana de mi mamá, Clarita Gómez Botero, y la verdad es que grandes seres humanos, yo la recuerdo como si fuera ahora una señora muy generosa, muy caritativa, muy cultos. En fin, ¿de dónde apareció? Le pregunto por el apellido de Lorza, porque aquí está un pueblo de Zuluaga, de Giraldo, de Ramírez, de Mucho Gómez, en fin. Pero el Lorza, yo en ninguna, pues lo veo es muy escaso el apellido que es el de su señor padre, don Gabriel. El de su mamá sí es muy común. Ahora estamos hablando hasta de la familia Somos, hasta por el Gómez y por el Botero. ¿Y por qué llegó él al santuario? ¿Y usted nació aquí o nació en Medellín? Bueno, mi papá, yo nací aquí en el santuario. Yo nací aquí en el santuario. Mi papá llegó al santuario como teniente de rentas. El teniente de rentas era una figura que existía en esa época cuando la gente contrabandeaba aguardiente y tabaco. Hacían, no tanto por motivos de salud, sostengo yo, aunque también deben tener alguna incidencia, más el tabaco que el aguardiente. Pero eso era un monopolio del Estado. Lo que le salía de contrabando al Estado, al aguardiente y al tabaco, era unos dineros que dejaban de entrarle a los recursos del Estado. Entonces el Estado tenía unos personajes que buscaban contrarrestar y combatir ese contrabando y acabar con los sacatines que se llamaban, que es el equivalente ahora a la minería ilegal. Llegaban y tenían que destruir todo porque la gente sacaba ese aguardiente de contrabando. Hoy queda por ahí un reducto en Guarne, y no estoy equivocado, que venden el tal Tapetusa, que es unos destilados inclusive buenos, saben bien. Entonces a ellos, a mi papá le tocaba eso, por razones de que era un trabajador oficial, lo mandaron para el santuario. Aquí se enamoró de mi mamá, llegó, incluso tengo una anotación que hacer que ojalá me la corrigieran porque casi que creo que no he encontrado quien me la contradiga, en el sentido de que mi papá fue la primera, mi mamá fue la primera persona que se casó con con, una, con un señor que no era de aquí, que no era de aquí, que no solamente no era de aquí, sino que era moreno, y que no solamente era moreno y no de aquí, sino que era liberal. Y mi mamá tenía un carácter como cualquier botero, señor Juan Manuel, tenía un carácter impresionante y se sobrepuso a esa, porque entre otras cosas, y lo añado aquí, mi mamá vivía en la casa cural. Mi abuela era hermana
de un cura que hubo aquí hace también en los años 70, 60 y punta, que fue cura 45 años. Mi abuela vivía allá porque era viuda, tenía 7 hijos y no tenía recursos. El cura la llevó para la casa cural y ella atendía todas las cuestiones relacionadas con el cura, en compañía de una tía solterona que se llamaba Elvira Gómez Botero. Entonces, mi mamá era de la casa cural y de allá se salió en contra de la voluntad de todos para casarse con mi papá. Por eso le dice que es la primera mujer que se enfrentó aquí a la sociedad y a todos, casándose con una persona, porque aquí esta ha sido una sociedad cerrada, donde siempre es entre los mismos. Esa es la idea. Entonces mi papá llegó aquí como teniente de rentas, como digo, se casó y nacimos aquí. Mi hermano mayor, que ya falleció, y yo, que soy el menor, no sé, nacimos aquí. Después de que yo nací, ya mi papá y mi mamá no se volvieron a mover. Primero tenían que salir por obligación porque no eran bien aceptados por el cura. Por Es razón de... que en esa época, acá en este pueblo, ser liberal y ser, lo digo con mucho respeto, por supuesto, con las negritudes que los quiero y los amo, en esa época en el santuario ser liberal y ser moreno era pecado. Era un pecado, exactamente. Ser liberal y además ser extranjero. Eso puede extranjero en el También era sentido. pecado. Eso era inadmisible. Es Muy decir, berraca su mamá. admisible porque Santuario ha sido una sociedad muy receptora, muy amable con el extranjero, pero no para mezclarse. Aquí no se admitía eso. Entonces ahí es donde yo le atribuyo ese carácter a mi mamá que Y fue por capaz. supuesto lo que estamos haciendo con mucho respeto, ¿cierto? Es Claro, algo no, pues, anecdótico, es que algo yo, bonito de esa época, resaltar en su mamá esa berraquera que tuvo para enfrentarse a esos mitos aquí en este pueblo. a esos mitos, no, a esas reglas inflexibles. Entonces, entonces, en ese sentido, el apellido mío, pues entonces, obviamente, nació de ahí. Mi papá y mi apellido. Mi papá es de un pueblo que llama, era de un pueblo que se llama Titiribí, y mis abuelos son de Santa Fe de Antioquia. El Elorza viene de Santa Fe de Antioquia. Entonces, aquí el Elorza, pues obviamente, absolutamente exótico y único. Entonces, yo por eso sostengo también que yo soy de los poquitos que no tengo sobrenombre aquí, porque yo en la escuela era Elorza, el negro Elorza. Aquí con eso sabía quién era, no había más. Entonces, no tenía necesidad de ponerme ningún sobrenombre. Entonces, esa es la historia del apellido Elorza. Muy bonita la historia. Bueno, recordemos los mejores jugadores aquí, sobre todo de esas épocas acá en el santuario. Yo recuerdo aquí, le ayudo a Andrés Serna, un profesor, un defensa central que tuvo varios partidos en equipos profesionales, sobre todo en el Caldas, Sergio Echeverri, Manuel Vázquez, Carabina como portero, Orlando Gómez Sobrino, Rafael el del Incora, ¿qué otro portero se me escapa? Usted ahora me ayuda. Orlando Villegas, que llegaron de Cocorná aquí en esa época. ¿Quién más? Oscar Gallo, Saúl Garaviz, en fin, Marra, La Pomada, Manuel Vázquez. Marra es el hijo de don Sergio Echeverri, Walter Echeverri, sí, pero en fin. retrocediendo más o menos a la época en que yo estuve tan vinculado aquí con el fútbol, porque cuando yo me fui, me desvinculé, o cuando me desvinculé no volví ni a la cancha, pero a usted de pronto uno mencionó a Manuel Vázquez, Sí, sí, a, yo sí lo a mencioné. Saúl Garaviz. No, Saúl. ahora, bueno, toca, Saúl Garaviz, sí lo recuerdo mucho, era excelente, un puntero espectacular. Recuerdo a Pablo Abad, Pablo Abad, defensa, un era odontólogo. un odontólogo que era defensa, casado con una santuariana, con Sí. Anita Gómez Giraldo. Recuerdo a Henry Rojas. Henry Rojas, Era un jugadorazo tremendo impresionante. centro delantero, goleador. Esa También figura. fue jugador profesional así momentáneamente. Creo que sí. Recuerdo a Enrique Gómez. Enrique. Tremenda calidad la de Enrique. El hermano, Juan Alberto Gómez. Recuerdo a Cacao, el hermano Miguel Cacao. Miguel Cacao, Gómez, que se murió hace Zurdos, poco también. hace poco se murió. Hace poco murió. Entonces, a él se lo recuerdo.
recuerdo, pero ya esa es la primera, Víctor Alonso Zuluaga, que era un puntero genial. Y se me olvidaba Carlos Escobar. Carlos Escobar, Muy, zurdo. muy bueno. Ponchola, Álvaro Naranjo, Álvaro Eugenio Naranjo. Naranjo, Eugenio Naranjo. El mismo Pacho William. Pacho Pacho William William Gómez. Gómez, exactamente. Tenía una cabeza que Jairo el Ciclón le decía, le narraba cabecita de hierro, Pacho William Más o Gómez. menos, sí. Hernán Aristizábal La Hernán Pomada La y el Pomada. hijo también, Edwin. Ese ya sí es. Rodrigo Gómez Giraldo. Luis Gómez Giraldo también. Los Palomos. Los Palomos, Luis y Rodrigo. Afortunadamente Luis ya murió. El Chevo, César Pineda. Chevo, César Pineda. No, una cantidad de. Todos pues muy aficionados. Y otro Guillermo Pineda Salazar. Guillermo Pineda, eso fue un fuera de serie. Era fuera de serie para este. Yo creo que Jairo lo entrevistó en estos días. Para este ámbito aquí era absolutamente sobrado. Ese tipo cogía la pelota y hacía con ella lo que quisiera. Yo no lo considero tampoco un súper dotado, pero sí estaba en un nivel muy alto, hasta el punto que a mí me dijeron que entrenó con el Atlético Nacional, pero no lo sé. Sí. Yo le puedo confirmar que sí. Bueno. Entonces eso es bueno, ofrecemos disculpas porque cuando nos ponemos a mencionar nombres, y seguro que a los que dejamos por fuera, a los que omitimos, deben de estar que nos tiran madres aquí cuando vean esta entrevista, pero por eso les estamos ofreciendo disculpas y después podemos agregar, porque esta entrevista se puede, digamos, se le puede añadir, esto se puede editar. Se me olvida otro, el doctor Rabinovich. Rabinovich. ¿Cómo era que llamaba? Era de ascendencia judía también, de aquí de los profesionales de aquí que venían del departamento, como era odontólogo, me parece. David, ¿o cómo era que? Ese sí no lo recuerdo, no. Ese también era muy. Pero sí, yo sí lo oí mencionar. Aquí había uno, es que se me olvida, casado con Santuariana, no lo recuerdo bien, me acuerdo de la figura, pero no de él. Alonso Abad, que fue Alonso Abad, mi jefe. Ya lo mencionó. No, Pablo Abad es uno. Pablo. Y Alonso Abad de la misma época también se metía a jugar fútbol, pero era gente pues muy voluminosa, pero había que recibirlos porque aquí no había mucho personal para jugar fútbol. No, gran cantidad. Arnoldo Sora, yo le puedo agregar que también era buen voleibolista, basquetbolista y también tuvo mucho que ver con nosotros. Y también, Sergio Echeverri, yo no sé si ya lo mencionamos. Sí, mucho, a Sergio mucho. Y Oscar también jugó fútbol. Él jugó. Era muy técnico, Oscar, y muy decente para jugar. Sergio era más técnico que Oscar, pero es decir, se defendían en la cancha. Arturo Quiseno. Se me olvidaba. Arturo hermano de Francisco Quiseno. ¿Es el mismo Disimulo, no? ¿O era otro? No, Jorge Arturo Disimulo es el que fue secretario de Alejandro un poco de tiempo. No tiene, porque Arturo es Zuluaga. Sí. Y el otro Arturo es Quiseno Calderón. Esos son distintos, pero no le digo que hermano de Pacho, el que murió en ese accidente. Así es, con el seminarista.